En la segunda parte de evolución comienza con los factores que influyen en el proceso evolutivo y finalmente la última parte tendríamos que hablar sobre la especiación. Entonces, para esta revisión, primero el objetivo es identificar los factores que influyen en el proceso evolutivo, que son 5, de los cuales 4 son los que influyen real y directamente. Y por último, reconocer los tipos de selección natural, porque existen 4. Entonces, eso vamos a revisar. Denme un segundo porque me están llamando por teléfono. Entonces, les decía, los tipos de selección natural, que son 3, los tipos directamente, pero hay un tipo que no es así como selección natural como nombre, pero que también tiene que ver con ello. Entonces, tenemos que los factores que afectan o que inducen la evolución son 5. Aquí está. Tenemos claramente la selección natural, obvio, porque recuerden que es el mecanismo que selecciona al organismo más adaptado, que tiene ciertas características ventajosas, que puede ser el ambiente, pueden ser depredadores o alguna condición, ¿cierto?, externa que es favorable para algunos, pero desfavorable para otros. Entonces, es un factor que afecta o que induce que ocurra evolución. Tenemos también, por otro lado, el flujo génico. Flujo génico, como su nombre lo indica, es un movimiento de genes de un lugar a otro, siempre en la misma especie, y esto va a ser siempre provocado por las migraciones. Cuando un organismo o un grupo de organismos de una especie se va a otro lugar y se junta con organismos de la misma especie, hay un flujo génico, porque están llevando características que esa población no tiene. Entonces, eso es un factor que también ayuda a que exista la evolución. Otro factor que influye en este proceso son las mutaciones. Las mutaciones son cambios en el material genético que pueden ser positivas o negativas. Si son positivas, la selección natural las escoge, por lo tanto tendríamos un proceso evolutivo, pero si son negativas, la selección natural las perjudica y esos organismos son eliminados y ya no se reproducen o quedan en menor cantidad en esa población. Penúltimo factor que afecta, tenemos la deriva génica, que en sí son distintos cambios que van ocurriendo en los tipos de genotipos que hay en una población. Por ejemplo, si son conejos, distintos colores, en un año o en una temporada hay más blancos que marrones, y en la otra temporada hay más marrones que blancos. En otra temporada hay mitad y mitad. Bueno, eso es deriva génica, que van cambiando las frecuencias de los genes que están, pero sobre todo se dan en poblaciones que son muy pequeñas, donde realmente puede ser notoria ese cambio de frecuencia. Deriva génica. Y un dato importante a considerar, la deriva génica reduce la variabilidad de una población. Eso hace la deriva génica. Reduce la variabilidad. En cambio, las mutaciones aumentan la variabilidad. Por lo tanto, mutaciones con deriva génica son completamente opuestos en su efecto. Uno aumenta las características distintas y la otra disminuye las características distintas. Entonces, eso con respecto a la deriva génica y las mutaciones. Luego tenemos que otro factor que igual influye, pero con asterisco, porque de lo que he leído, aparece que no es un factor realmente como predominante y que muy pocas veces realmente causa evolución, pero aparece en el temario, así que por eso lo agregué, que es el apareamiento no aleatorio. Entonces, tiene que ver cómo una hembra selecciona ciertos machos por alguna característica o simplemente porque quiere escogerlo. Entonces, dependiendo cómo sea esa elección de pareja, podría incidir en que los genotipos vayan cambiando. Pero por lo general, la hembra escoge a cualquiera, por lo que se dice. Entonces, por eso no influiría realmente. Pero los otros 4 sí o sí influyen directamente en este proceso. Primero, tenemos que hablar un poquito, así bien general, sobre las mutaciones. Hay que considerar primero que el concepto en sí de mutación es un cambio.
Recuerden que las mutaciones pueden ser de tipo génica en el ADN, como la imagen de aquí abajo, se cambian bases nitrogenadas, se quitan bases, se agregan bases, o también la mutación puede ser a nivel de cromosomas. Se agrega un cromosoma, se pierde un cromosoma, se agrega un pedazo de cromosoma o se pierde un pedazo de cromosoma, se intercambian trozos de cromosoma. El punto es que cualquier mutación que sea, si vamos a nivel micro, el cambio va a ser en el ADN, en la información genética. Ya no va a ser la misma que estaba anteriormente. Hay una diferencia. Eso con respecto a las mutaciones. Si hablamos sobre los cromosomas, tenemos que la mutación puede ocurrir en un alelo o también puede ocurrir en los dos alelos. O sea, podría ocurrir aquí, o en ambos. O aquí, en este, o en ambos. Todo depende del tipo de mutación y los cambios que estén ocurriendo. También, evolutivamente hablando, se dice que las mutaciones cuando ocurren en un tipo de gen, supongamos que aquí en el ejemplo ocurre en el gen B, tenemos que eso en el tiempo evolutivo, que es escala geológica, o sea, miles de años, las mutaciones siempre van ocurriendo en ese mismo gen. Siguen ocurriendo una y otra vez, el gen muta una y otra vez, y así, en el tiempo geológico, mucho tiempo, se van haciendo evidentes estas ventajas o desventajas dependiendo del caso. Por ejemplo, como les decía la semana pasada, la mutación de la tolerancia a la lactosa. Entonces, inicialmente el humano no toleraba la lactosa, porque la lactosa, recuerden que es una enzima intestinal que ayuda a procesar la leche, todos los lácteos que tengan el azúcar lactosa, y cuando bebé, los mamíferos, tenemos lactosa, mucha lactosa, claro, porque todos nos alimentamos de leche, pero a medida que el individuo va creciendo, sobre todo en edad adulta, esa enzima deja de producirse porque el gen, digamos, como que se apaga. Entonces, es normal, una persona que es intolerante sería el genotipo real, el original. Esas personas son como las originales. Pero antiguamente apareció una mutación que hizo que ese gen se siguiera expresando. Entonces, esos individuos ahora podían procesar la leche cuando adultos y eso les otorgaba una ventaja. ¿Por qué? Porque al poder consumir lácteos tenían una mejor nutrición, padecían menos enfermedades, no se morían y dejaban descendencia. Entonces, mutaciones que van ocurriendo en esos genes. Ocurren una y otra vez en la escala geológica. Y como les decía, si la mutación es buena, la selección natural beneficia a ese individuo, pero si la mutación es mala, la selección natural elimina a ese individuo en la población, bueno, a esos individuos. Entonces, eso con respecto general a las mutaciones. Profe, Dígame. ¿a qué se referencia con que es recurrente? Recurrente se refiere a que ocurre una vez y vuelve a ocurrir otra vez en el paso del tiempo. O sea, no como que en esta persona ocurra, no, sino que en este gen está aquí y 1000 años después el mismo gen sigue teniendo las mismas mutaciones en ese gen. Entonces es recurrente. Ese gen muta una y otra vez. Va variando, va teniendo quizá nueva información, lo cual puede expresarse en una característica distinta. Entonces, eso es de que es recurrente. Los genes que suelen mutar siempre. Son susceptibles a mutaciones constantes en escala geológica, o sea, miles de años, millones de años. También tenemos otro tipo de mutaciones que son cromosómicas, no vamos a profundizar aquí porque no es el caso, pero para que se den cuenta que si la mutación ocurre a nivel de cromosoma, lo mismo anterior. Si esta mutación es positiva, la selección natural lo beneficia, y si la mutación es negativa, la selección natural lo elimina. Entonces, esa es la idea con mutaciones. En este caso, este ejemplo, como les decía, muestra mutaciones cromosómicas, donde un cromosoma aquí pierde un trozo, una deleción, y el otro cromosoma gana un trozo, una inserción. Por ejemplo, aquí. Entonces, sea cual sea la mutación, va a tener siempre ese efecto positivo o efecto negativo. Pero aunque el efecto sea muy poquito, como dice aquí, el efecto sea leve, eso es muy significativo e importante en la evolución, porque con el tiempo podría llevar a alguna característica que permita adaptación. Entonces, eso con respecto a las mutaciones. Y ojo que las mutaciones son siempre al azar. Ellas ocurren al azar. O sea, pasó porque
pasó, dependiendo de algún factor interno, externo, etcétera, ocurrió. Pero nada más que eso. Son azarosas. Aquí hay un ejemplo donde podríamos ver una imagen cómo ocurrirían las mutaciones en la población. Aquí tenemos escarabajos, y se dan cuenta, miren el genotipo. El genotipo es homocigoto recesivo. Todos son A minúscula, A minúscula. Entonces, una población con un genotipo idéntico. No hay variabilidad. O si es que existe es muy mínima, pero genotípicamente todos son idénticos, en los mismos genes. Entonces, eso incide, por ejemplo, en el color, que el color sería claro. Tenemos que, azarosamente, cuando ellos producen espermatozoides, ocurre una mutación. Ojo que las mutaciones cromosómicas, al menos, ocurren en las anafases, anafase 1 o anafase 2. Entonces, si ocurre una mutación aleatoria, vemos que este gen que es recesivo se convierte en un gen dominante. Por lo tanto, este gameto va a llevar una nueva característica que no estaba antes en la población. Y esa característica, si este gameto es fecundado o fecunda, dependiendo, en este caso es ovocito, es fecundado, vemos que podría dar origen a un individuo que tenga un nuevo genotipo, que en este caso sería de color oscuro, un escarabajo negro. Entonces, es diferente a los demás porque todos eran blancos, genotipo recesivo, pero él tiene un genotipo dominante y es de color oscuro. Si en el ambiente que vive la selección natural lo favorece, por ejemplo, que se pueda camuflar de mejor manera, él va a poder reproducirse y posteriormente heredar esa característica a su descendencia, y esa característica va a ser cada vez más frecuente porque es beneficiosa. Pero si por el contrario, esta mutación, este nuevo genotipo es negativo, por ejemplo, estos escarabajos viven en alguna corteza de árbol que es de color claro, y él se va a ver perjudicado porque se puede más fácil encontrar, los depredadores se lo van a comer y no va a dejar descendencia. Entonces, en este caso, la mutación fue negativa porque la selección natural lo eliminó. Entonces, eso sería. Al ser una mutación no es infértil o tiene que ver. Generalmente las mutaciones aleatorias que inciden en los fenotipos o genotipos no causan esterilidad, a menos que la mutación ocurriera, por ejemplo, en los gametos, que hiciera que el gameto pierde alguna capacidad o pierde algún componente, pierde movilidad, por ejemplo, el espermatozoide o el ovocito pierde alguna condición, ahí podría causar infertilidad y claramente eso ya no serviría. Pero por lo general estas mutaciones son a nivel más bien de células somáticas, de características. Claro, esas características van en los gametos, pero se expresan en alguna condición física, que puede ser como color o alguna capacidad, por ejemplo, de ser más rápido o algo parecido. Entonces, eso con respecto a las mutaciones. ¿Sí? Todo lo que genere cambios en el material genético se considera mutación. Si es positivo, selección natural lo beneficia. Si es negativo, la selección lo elimina. O sea, las mutaciones son la materia prima de la selección natural. La selección natural juega con las mutaciones, por decirlo así. Bueno, y en general, esto es como dato así rapidito, también tenemos mutaciones, o sea, son mutaciones, pero hoy en día no lo consideramos mutaciones, pero en el momento que aparecieron, sí fueron mutaciones, los eventos que ocurren en la meiosis, por ejemplo, el entrecruzamiento, la permutación cromosómica, sabemos que ocurren en la meiosis, en la gametogénesis, para variabilidad, pero en su tiempo esto se considera una mutación, porque hay un cambio de información genética. Entonces, también son mutaciones, pero mutaciones que son tan beneficiosas que incluso están dentro del proceso de formación de gametos. Entonces, igual se considera esto como una mutación, pero que fue positiva y que se quedó en el proceso. Lo mismo con la fecundación. Recuerden que en la fecundación se junta el material genético paterno con el materno. Entonces, igual hay nueva información genética, también podríamos considerarlo en cierto modo como un tipo de mutación, pero que es parte de un proceso que sirve y que ayuda y que es positivo. Entonces, aquí tendrían un claro ejemplo de mutaciones positivas que se han quedado en el caso de los organismos sexuados. Y claramente otorga muchas ventajas, que es la variabilidad. ¿Preguntas?
¿Hasta aquí? Entonces, mutaciones son al azar, algunas positivas, otras negativas. Y la selección natural aprovecha eso. Si es positiva, la deja; si es negativa, la elimina. Y ejemplo de mutaciones que han ocurrido en el tiempo evolutivo y que se han quedado con nosotros, podríamos nombrar los eventos de variabilidad genética de seres sexuados, porque causan cambios en el material genético y como consecuencia, la descendencia es distinta a los progenitores. Profe, Dígame. ¿hay ciertos procesos que puedan acelerar esta mutación? Poniendo, por ejemplo, la longevidad del ser humano, que en la última década avanzó enormemente. A ver, es que ahí en ese caso, todo o sea, depende. Es que en el caso del humano, siempre como que igual es complejo como hablar de si es que es mutación o no, en el sentido de que gracias a la mejor alimentación, al acceso a salud y todas esas condiciones que en general, bueno, no para todo el mundo, pero para gran parte del mundo es favorable, eso ayuda a que la longevidad se pueda prolongar. Pero no sería como tanto mutaciones, sería que se encontró una forma de poder tener más recursos, si es que hay alguna enfermedad, poder eliminarla o poder paliar de alguna manera esa enfermedad y que sea sostenible en el tiempo. Entonces, me refiero a la salud, sea sostenible. Entonces, más que mutaciones sería en ese caso las mejores condiciones que se podrían generar a raíz de los descubrimientos y del avance científico. Pero para que fuera una mutación tendría que ser algo que realmente como que internamente ayudara como que, que haya, por ejemplo, menos oxidación de las células, por ejemplo, o algo que impidiera que haya envejecimiento o que haya deterioro, etc. Pero vemos que eso sigue ocurriendo igual. Entonces, por eso es como, no sería tan relacionado con las mutaciones. Eso tendríamos aquí. Luego tenemos el flujo génico, que sería el segundo factor. Recuerden que cada vez que aparezca el concepto flujo génico, hay que relacionarlo inmediatamente con las migraciones. Entonces, en general eso, que un individuo o individuos de una población se van de una a otra y van llevando características nuevas que no estaban en esa población original. Aquí en el esquema, otra vez con los escarabajos, vemos la población que era de genotipo homocigoto recesivo, todos blancos inicialmente, y por otro lado, acá, supongamos que esto fuera una cordillera que está separando, y son la misma especie, pero están separados simplemente por esta barrera, y acá tienen el genotipo homocigoto dominante, de color negro. Entonces, si un individuo o más de uno se van de su población y llegan a la otra, van a llevar características genéticas que no estaban acá, por lo tanto se va a ampliar la variabilidad, o sea, evolución, porque prácticamente la evolución es un cambio en los genotipos. Incluso si predomina uno, ya estaríamos hablando de procesos evolutivos. Si desaparece un genotipo, proceso evolutivo. Si hay más genotipos, proceso evolutivo. Eso sería como de manera como sencilla para hablar de evolución. Cambios en los genotipos, en la variabilidad genética. Entonces, flujo génico. Genes de una población se van a otra, pero tienen que ser de la misma especie. Eso es importante. Tercer ejemplo, tenemos el apareamiento no aleatorio, tercer factor, como les decía con asterisco, en general no es un proceso que realmente otorgue o que afecte directamente a la evolución, porque por lo general aquí la hembra se aparea con cualquiera, o en algunas especies se aparea quizás con alguno, entonces no siempre va a ocurrir así. En este caso, vemos que en ciertas especies de escarabajos, las hembras que son de pequeño tamaño prefieren aparearse solamente con machos de pequeño tamaño, y las que son grandes prefieren aparearse con machos que son grandes. Por lo tanto, en el caso de los grandes, la descendencia van a ser escarabajos grandes, y los pequeños van a ser escarabajos pequeños. Por lo tanto, no habría variabilidad, porque aquí van a ser todos pequeños, y en la población de acá van a ser todos grandes. Como no hay variabilidad, entonces no habría evolución, porque no hay ningún cambio, están todos iguales. No podría actuar la selección, porque si los mata, los mata a todos, o si los beneficia a todos, hablando del tamaño, por ejemplo. Entonces, por eso se dice que este factor
no incide directamente. Incidiría sí, cualquier hembra, ya sea grande o pequeña, por ejemplo, decidiera, o sea, aparearse quizás con algún tipo solamente, y claramente ahí tendríamos distinta variabilidad, o alguno podría desaparecer, otro mantenerse, pero si hay una elección que es un predilecta, por lo general no hay tanta variabilidad. También se le puede llamar emparejamiento selectivo o no selectivo. O sea, una hembra negra de color negro, él escoge macho negro, blanca, blanco. Y cuando es no selectivo, una hembra podría escoger al macho claro, o podría una hembra clara escoger a un macho oscuro, por ejemplo. Profe, Dígame. ¿cuál es la diferencia entre apareamiento discriminado y selección sexual? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre apareamiento discriminado y selección sexual? Discriminado, dice el evento discriminado es selección. Porque por ejemplo en los harén, ¿conocen lo que es un harén? ¿Han No. escuchado eso? Bueno, yo tampoco lo conozco bien, pero ese concepto creo que suena harto como en estas como teleseries turcas, cosas así, donde hay como un sujeto que tiene varias mujeres a su servicio, a su merced, por decirlo así, cuando Sí, son... profe, eso es. Claro, ya, eso está bien, como Y si matrimonio. es de la cultura turca. Ya, bien, no estaba tan lejos. No las veo, pero lo he escuchado. Así, Como el león. poligamia, sí, o como león, claro, poligamia. Entonces, es discriminado porque se va a escoger a una cierta característica, a un cierto individuo. Si es el león, escoge ciertas hembras que la va a tener a ella solamente, por lo tanto, todas esas hembras van a tener descendencia o variabilidad solamente de ese león, no de otro. O todas esas mujeres, cuando tengan hijos, van a tener características solamente de ese hombre y no de otros. Esos genes solamente se van a mantener ahí. Y también tiene que ver con la selección sexual, porque la selección sexual que vamos a ver después, el macho, la hembra, mejor dicho, escoge al macho. Entonces, a eso se refiere. Ella escoge al más adaptado, escoge al que es más vistoso, escoge al que le podría ofrecer mejores genes. Entonces, a eso se refiere con discriminado, o sea, porque a propósito o por alguna una preferencia se escoge a un individuo o individua, dependiendo del caso. Entonces, apareamiento no aleatorio. Cuarto, y esta vez es un poco difícil de entender, pero al final recuerden que les decía que la deriva disminuye la variabilidad, o sea, se opone a las mutaciones. Tenemos que la deriva génica, primero veámoslo con este ejemplo, veamos que aquí tenemos una población original, hay escarabajos de color marrón y escarabajos de color verde. Es una población pequeña, ¿sí? Vemos que hay pocos individuos. Recuerden que la deriva génica influye o afecta, sobre todo cuando las poblaciones son pequeñitas, muy pequeñas. O sea, no quiere decir que sean 10 individuos, pero pequeñas con respecto a poblaciones mucho mayores en número. Como viven en este tronco que es de color marrón, tenemos que los de color marrón se pueden camuflar, en cambio los de color verde no se pueden camuflar. Por lo tanto, cuando llega el depredador, obviamente ve a los de color verde y se los come en mayor cantidad. Por ende, los marrones van a tener ventaja, se van a reproducir más y van a generar más marrones, y en desmedro de los verdes, como van a ser menos, van a ir disminuyendo su población. Entonces vemos que aquí hay un cambio en frecuencias genotípicas. Por lo tanto, es deriva génica, un factor que influye a la evolución. Porque ¿qué pasaría si de pronto desaparecen los verdes y esta población solamente se vuelve marrón, y con el paso de los miles de años, escala geológica, es una especie que solo tiene ese color? Entonces, claramente podría llevar a la evolución. Cuando hablamos de fijación, aquí dice 100% fijación, quiere decir que un individuo que es capaz de mantenerse en el tiempo y que es exitoso. Entonces, si los marrones son exitosos, podríamos decir que tienen 100% de fijación, se mantienen. En cambio, los verdes, no, porque su característica fenotípica los perjudica, en este caso. Entonces, la deriva génica ocurre en pequeñas poblaciones y disminuye la variabilidad. O sea, que una población llega a tener muy pocas características diferentes, que todos sean muy parecidos. Siempre va a ser así. Entonces, cuando estudien esto, recuerden siempre, deriva génica se opone a las mutaciones. Las mutaciones causan variabilidad, la deriva génica disminuye la variabilidad. Esa es una gran
diferencia. Veamos los tipos de deriva. ¿Qué tipo de deriva génica han escuchado o han visto? Son solamente dos, los principales. El cuello de botella. El cuello de botella. ¿Cuál más? ¿Hay más? ¿Cuál es el otro? Son dos. Cuello de botella sería uno, y el segundo, Como cuando cruza un río, pero no me acuerdo del nombre. Cuando se efecto, separan. efecto fundador. Ya, tenemos primero el efecto fundador. Cuando lean esta palabra, piensen directamente en la segunda, fundador, o sea, fundar. Cuando una población o parte de una población funda un lugar, quiere decir que llegaron donde no había de ellos. Entonces están fundando una nueva nación, una nueva población, pero eso es, literal eso, llegar a un lugar donde no existía. Entonces, véanlo con, ahí está, imagínense aquí. Véanlo con el esquema de atrás. Vemos que hay distintos genotipos en la población aquí. Hay homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto recesivo. Hay distinta variabilidad en la población original. Y vemos que una pequeña proporción de esta población se va de ese lugar y coloniza una isla que no tenía de esos individuos. Pero los que llegaron no llevan toda la variabilidad de la población original, porque miren, hay homocigoto recesivo y heterocigoto, pero no llegó el homocigoto dominante. Por lo tanto, la proporción o la variabilidad o la característica que va a tener esta población no va a ser representativa de la original, porque no están todos los genotipos. Entonces, esto se conoce como efecto fundador, porque la población fundó una nueva población, pero como no llevó todas las características genéticas de la original, es deriva génica, porque aquí había mucha variabilidad y aquí hay menos variabilidad. Deriva génica. Y en este caso, efecto fundador. Siempre el efecto fundador indica que una población se va de un lugar y llega a otro. Podría ser los lobos se van a otro lugar, los conejos buscan otro lugar. Entonces, parte de la población se va. No hay muerte, sino que ellos se van voluntariamente, quizás por busca de alimentos o mejores condiciones, etcétera, pero se van. Un ejemplo típico humano son los Amish, que son personas que viven, creo que en Canadá y en Estados Unidos, creo que en la parte del norte de Estados Unidos, y estas personas, 1700, 1800 creo por ahí, venían desde Alemania y desde Suiza. Entonces, esa gente se fue de su país original y llegaron a vivir a Estados Unidos y a Canadá. ¿Y qué pasó? Estas poblaciones son como bastante reducidas en el sentido que, no reducidas, sino bastante herméticas. No se juntan con personas que no son de su colonia, por decirlo así, se reproducen entre ellos solamente, no con otras personas, y es todo como bien cerrado. Incluso viven como en la edad antigua, así como con carruajes, con caballos, no usan tecnología, como personas completamente aparte del mundo moderno, por decirlo así. Ya, ¿y qué pasó? Como esta población es muy pequeñita, la que llegó originalmente, había un individuo, imagino, un individua, que tenía una mutación genética. Y esa mutación, no me acuerdo el síndrome, que hacía que tuviera los dedos en mayor cantidad, más de 5 dedos, en las manos, en los pies, y que sobre todo las extremidades eran muy cortitas, como se puede ver acá en el caso de esta bebé. Brazos muy cortitos y tiene más de 5 dedos. Entonces, como estas personas solamente se reproducían entre ellos, tenemos que esta mutación se fue masificando en esa población. Y hoy en día, esa mutación es muy frecuente en los Amish, es poco frecuente a nivel mundial, pero ellos tienen una proporción elevadísima, incluso más que todo el mundo, por decirlo así. Entonces eso ocurrió porque el efecto fundador llevó a una pequeña población y esa mutación se masificó ahí. Entonces, ese sería un ejemplo de tipo humano. Tipo humano. ¿Preguntas? Entonces, Profe, dígame. es que ahí menciona que mientras más pequeño sea el grupo, más influirán sus características. Claro, ¿Cómo sería eso? porque mientras más pequeño, esa característica se puede ir traspasando entre ellos. Porque imagina que si fueran 100.000 personas y alguien tiene una cierta característica, no va a poder
compartirla con las 100.000 porque son muy poquitos, pero si la población tiene solamente 4 individuos, lo más probable es que entre esos 4 va a haber reproducción constante en el paso de los años, y si alguno tiene una característica, es más probable que la pueda compartir o heredar a distintos hijos con distintas personas. Entonces a eso se refiere. Mientras más pequeña, esa característica influye mucho más, como en el caso de los Amish. Por eso hoy en día ellos tienen tanto esta mutación en comparación con el mundo completo. O sea, ellos tienen más mutaciones que toda la población mundial de ese tipo, esa característica, porque eran muy poquitos y entre ellos se traspasaron ese gen. Entonces, eso se llama efecto fundador. Una población se va de un lugar, no es representativa de la población original y esa característica se pierde la variabilidad en cierto modo y se mantienen ciertas características solamente, como en este caso, la mutación. Efecto fundador. El segundo tipo de deriva génica, ahí tenemos mariposa, es el efecto cuello de botella. Más que la información, aquí lo que hay que entender es el esquema que explica cuello de botella. Traté de buscar como muchos dibujos, pero casi todos apuntan a lo mismo. Una botella con un vaso y pelotitas. Bueno, fue un experimento, un científico que planteó esto y lo hizo con este experimento. Entonces le puso cuello de botella. Entonces él decía que la botella representa la población original y cada color de cada pelotita representa la variabilidad de esa población. O sea, tenemos color verde, tenemos color rojo, diría, por acá tenemos un color anaranjado y el color rosado, no sé, yo lo veo así, o color anaranjado muy claro. Entonces, hay muchas características. Entonces, si yo tomo la botella, la muevo, la mezclo, ¿cierto? Voy a tener todas las características, y si luego doy vuelta la botella y comienzo a sacar una parte de estas pelotitas, no me van a caer todas las características, porque esto va a ocurrir al azar. Y en este ejemplo, vean, solamente caen pelotitas verdes y pelotitas que son muy claras, pero las oscuras se quedaron allá. Entonces esto es deriva génica, porque la población original tenía muchas características, variabilidad, pero la nueva población tiene menos características. Entonces, deriva génica. Aquí hay menos variabilidad. Podrían preguntar cuál es la diferencia entre el efecto cuello de botella con la deriva, con el efecto fundador. La diferencia es que en el efecto fundador una población se va a otro lugar. En cambio, en el cuello de botella, a la población original algo le pasó y murieron muchos y solamente sobrevivieron algunos. Me acuerdo que hace como 3 pruebas atrás era el ejemplo que en un bosque había un incendio y que ese incendio eliminaba a una cierta característica de genotipo, de pájaro creo que era, y quedaba solamente un tipo de fenotipo-genotipo. Entonces eso es cuello de botella, porque el incendio, que fue un suceso aleatorio, una catástrofe, mató a gran parte de la población y solamente una pudo sobrevivir. Entonces, la variabilidad disminuyó, cuello de botella. Aquí siempre hay muerte. Muerte de algún individuo, ya sea por causas naturales o por causa del hombre, es cuello de botella. En cambio, el fundador, no hay muerte. La población se va de un lugar a otro, pero igual disminuye la variabilidad. ¿Preguntas? Profe, el cuello de botella es aleatorio. Es que en realidad los dos son aleatorios. La diferencia es que el cuello de botella tiene efectos, tiene desastres naturales, por ejemplo, o algo que causa muerte aleatoriamente. En cambio, el fundador también sería aleatorio porque la población que se va no es como así como, ya, nos vamos a ir todos los que tengamos características, no sé, esto, el que tiene genotipo alto, simplemente una parte de la población se va nomás, y no es como que ellos elijan llevarse la representatividad de toda la población. Entonces, igual sería azaroso. Pero acá yo me refería a que el desastre, como lo malo, es azaroso. Porque el incendio no discrimina a quién mata, simplemente el incendio ocurre y no sé, si justo no avanzó a un árbol, no mató a esos pájaros, pero fue al azar. Entonces, eso. Cuello de botella involucra muerte, el fundador no. Pero ambos son deriva génica porque disminuye la variabilidad y afecta a poblaciones pequeñas. Acá, la población que sobrevivió es muy pequeñita ahora, y entre ellos se van a reproducir y van a heredar sus características. Pero la roja no va a volver a aparecer porque desapareció.
¿Más preguntas? Aquí tengo otro ejemplo, que sería causado por el hombre. Vemos que a principios del siglo XIX, habían ciertos lugares donde habían muchos tipos de focas, de color, por ejemplo, gris oscuro, gris claro, amarillas y blancas, o sea, variabilidad. Entonces tendríamos la botella llena de pelotitas de todos los colores, porque es la población original. Cuando llegó al humano, comenzó a cazar de manera muy voraz, feroz, a las focas por sus pieles, por la carne, por la grasa, por todo, y sobre todo comenzaron a cazar a las que eran más notorias, en este caso las de color más oscuro, y quedaron las focas amarillas y las blancas. Las demás desaparecieron porque el hombre las cazó, las cazó, las cazó. Está actuando cuello de botella, porque solamente algunos están quedando. Con el paso del tiempo, solamente se reproducen las amarillas y las blancas, y después de mucho tiempo, solo tendremos amarillas y blancas. Efecto cuello de botella, porque disminuyó la variabilidad. La población final es diferente a la original. ¿Preguntas? Entonces aquí se pierde la variabilidad, se pierden ciertos genes, ciertos genotipos, y predominan otros. Eso es cuello de botella. Entonces, para ir como resumiendo, cada vez que escuchen deriva génica, tienen que pensar que es menos variabilidad, ya sea por efecto de que una población se va, parte de la población, o una población es, parte de ellos son eliminados. Entonces, eso causa que la variabilidad no sea la misma original y que quede menos. Que podría ser... Profe, Sí, dígame. ¿hay una disminución del tamaño poblacional como en el momento en que actúa el efecto cuello de botella? Claro, en el momento. Si aquí teníamos 10, quedaron 3. La Claro. población Y a largo disminuyó. plazo se debería restaurar, pero Exacto. con la nueva frecuencia genética, por así Exacto, decirlo. exacto. Con el paso del tiempo estos van a seguir reproduciéndose, claro, porque eso tiene que pasar, pero ya las características que van a estar aquí ya no son las mismas originales. Por lo tanto, hubo una reducción de la variabilidad derivagénica tipo cuello de botella. Exacto, así es. Entonces, en preguntas de PDT, PSU, lo que sea, siempre va a decir incendio, va a decir cacería o algo así que diga que desaparecieron ciertas características y ahí tienen que pensar, cuello de botella automáticamente. Esa es la clave. Siguiente. Acá tenemos lo mismo, población de escarabajos, verdes y marrones. El humano odia a los escarabajos en este ejemplo y pisa los que puede ver. Entonces, él pisa los verdes porque los verdes los ve. Por lo tanto, la frecuencia de genes aquí cambia, predominan más los marrones. Y en el tiempo, los marrones se van a reproducir más y van a quedar en mayor cantidad Profe, comparado a los verdes. Dígame. o sea, si bien no es selección natural como tal, pero en el fondo está eliminando a los que ve, pues, ¿o no? O sea, O, claro, claro. En este caso, sí, el humano sería en cierto modo la presión selectiva, porque está eliminando los que ve, pero el factor aquí propiamente tal sería deriva génica, porque la población cambió, cambiaron las frecuencias, y luego la selección natural benefició a estos y perjudicó a los otros, porque son los que se eliminaron. Entonces, sí, o sea, estarían los... entre comillas fue como combinado el efecto. Exacto, porque todos los factores trabajan en conjunto. Entonces, por eso aquí podríamos ver esos dos factores. Sí, exacto. Lo mismo con las focas. El humano sería la presión de selección, eliminó a algunos porque los veía y no veía a los otros, o eran más fáciles de encontrar, y los otros son los que se quedaron. Entonces, esta característica fue favorable en ese caso, en el caso que el hombre no los mató a ellos. ¿En un incendio daría lo mismo? En el incendio, claro, ahí sería completamente aleatorio, porque en realidad no es que el fuego vaya a discriminar, o un derrumbe, o que caiga mucha nieve y que mueran congelados los animales. Claro, ahí es completamente aleatorio y natural realmente, porque acá el humano, él lo hace porque a conciencia está eliminando alguno. Claro. Ya. Luego, el último factor, pero del cual ya habíamos hablado de manera general del concepto, sería la selección natural propiamente tal. Y recuerden que la selección natural es uno de los factores más importantes evolutivos porque es el mecanismo, ¿cierto?, que escoge
a un organismo, una parte, o organismos en una población que tienen características beneficiosas. Entonces, veamos el esquema, vemos que antes de la selección hay color amarillo, hay color anaranjado oscuro, aquí hay amarillo oscuro, anaranjado un poco más claro y rojo. Mucha variabilidad. Ocurre la selección y solamente predomina el color rojo, claro y el oscuro. O sea, hay una tendencia a elegir colores oscuros, los rojos. Desaparecieron todos los demás. Por lo tanto, ellos se aparean entre ellos y la característica de la población ahora final solamente va a llevar genes de ellos. Por lo tanto, podríamos decir que esta población, los de colores claros, tienen baja resistencia, por algo quizás se mueren o son vistos por los depredadores. En cambio, los de colores oscuros, rojizos, tienen alta resistencia. Entonces, así estaría actuando la selección natural en este ejemplo. Estos se reproducen, los otros no. Fueron eliminados. Por lo tanto, aquí tenemos que ver los tipos de selecciones. Vean el gráfico, otra vez con los escarabajos. Se me olvidó citar la página, no la saqué porque es muy buena, pero ahí después la agregaré. Perdón por el, ¿cómo se llama esto? Estoy haciendo plagio. Tenemos que la rayita que es punteada, aquí la punteada, está mostrando la población original, o sea, lo normal, por decirlo así. Lo rojo con flecha muestra la selección natural a quien está eliminando y la rayita continua muestra la población que quedó, o sea, los que fueron seleccionados. Aquí está, el antes y el después. Y aquí tenemos la selección a quien eliminó. Vemos que hay escarabajos de colores verde claro hasta verde muy oscuro. Pero la selección natural está eliminando a los claros y está eliminando a los oscuros, pero está beneficiando a los que tienen un color verde intermedio. Supongamos que el caso sea, creo que aquí aparecía, fuera en un ambiente donde hay musgo, hay plantas que son de color verde intermedio, los escarabajos que sean verde intermedio se van a ver beneficiados para camuflarse, pero los claros y los oscuros van a ser fácilmente divisados y eliminados. Entonces, si la curva antes era así, ahora se vuelve muy beneficiosa hacia los fenotipos intermedios, que son los que van a sobrevivir. Entonces, por eso se llama estabilizadora, porque beneficia a la característica intermedia y destruye, por decirlo así, entre comillas, a los extremos. Estos desaparecen o disminuyen mucho, pero los de acá se ven favorecidos, que aumentan su población. Esa es la selección estabilizadora, porque elige al promedio. Eso sería. Acá tenemos otro ejemplo, lagartijas de cola corta, lagartijas de cola intermedia y lagartijas de cola larga. Y la selección aquí estaría beneficiando, aquí con azul, a las de cola intermedia. Entonces, selección estabilizadora. En ¿Profe? humano, dígame, sí. ¿Por qué una lagartija de cola corta podría verse afectada? Me estaba preguntando lo mismo recién. Simplemente busqué la imagen, pero probablemente pudiera ser una característica de movilidad. Quizá la de cola intermedia tiene un mejor equilibrio, puede escapar más rápido. La de cola larga quizá es una desventaja y la otra también pudiera ser. Realmente no sé cómo las lagartijas se defienden de los depredadores. En realidad escapan solamente. Yo he visto que escapan, que corren, se esconden. Quizás la cola influye en eso, probablemente. No, mentiría Sí. con, mentiría con agregar algo más. Ya. Y un ejemplo humano, tenemos que generalmente los bebés que recién nacen, humanamente hablando, los que tienen una masa corporal de 3,4 kilos aproximadamente, son los que sí o sí tienen mayor probabilidad de sobrevivir. Si tiene menor masa que 3,4 kilos, probablemente pueda estar más inmaduro o vea con algún problema y requiera más cuidado. Y si tiene más, también podría tener alguna enfermedad. Y si es el promedio, generalmente sí o sí vienen sanos, sin ningún problema, todo bien. Entonces,
selección estabilizadora, porque el promedio, que sería 3,4 kilogramos, serían los que se mantienen sin ningún problema. Obvio, el humano tiene todo a su favor para que todos sobrevivan, pero si hablamos en poblaciones antiguas, eran los que más sobrevivían en ese tiempo. El otro tipo de selección, siempre aquí enfóquense en los gráficos, eso iba a decir. Cuando estudien estos temas, traten de estudiarlos en base a dibujar el gráfico, el antes y el después, y ojalá con un color diferente para que puedan así visualmente identificar, así como, estabilizadora, claro, veo que siempre va a estar al medio lo que se favorece, entonces siempre va a ser una característica intermedia de lo que me estén diciendo, ya sea por tamaño, por color, por masa corporal, etc. Tenemos la selección disruptiva, los mismos escarabajos, fíjense, pero a diferencia del anterior, el antes, ¿cierto?, beneficiaba principalmente al medio y poco a los extremos. Bueno, esta selección ataca a los de color promedio, o sea, los escarabajos que son de color verde intermedio se ven desfavorecidos. Y en este caso, se favorecen los de color muy claro o los de color muy oscuro. Vamos, ese bosque, por algún componente ambiental, ya sea natural o artificial por el hombre, ahora las plantas, los musgos, lo que sea, predominan las claras y las plantas oscuras, pero las intermedias ya no están. Entonces estos escarabajos ya no se pueden esconder ni camuflar y se los comen. En cambio los otros sí se pueden esconder. Entonces la curva que era así, ahora se vuelve como con dos montes, por decirlo así. Este se benefició y este también. Selección disruptiva, porque atacó al promedio y benefició los extremos. Disruptiva. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso en el mar, se podría ver que algunas almejas de color claro y las de color oscuro se ven más beneficiadas, por ejemplo, si es que el color de las rocas va cambiando por algún componente de minerales, temperatura, lo que sea. En cambio, los depredadores podrían ver a las de colores intermedios y a ellas se las comen. Y los extremos sobreviven. Disruptiva, porque beneficia a los extremos. ¿Preguntas de aquí? Bueno, podrían ser más de dos, incluso podría quizás venir acá otro más de un pic, pero por lo general van a ser los más extremos los beneficiados. El último tipo de selección natural es la selección que se llama direccional. Fíjense en el esquema de nuevo. Acá teníamos la original, ¿cierto? Pero ahora la selección natural está como, por decirlo así, afectando, destruyendo, entre comillas, a un extremo y también al promedio. Aquí teníamos el promedio, se ve perjudicado, y también este extremo se ve perjudicado. Por lo tanto, se beneficia principalmente a un extremo, escarabajos muy oscuros o de colores más oscuros y del promedio muy poquito, pero hacia allá. Entonces, la curva se va hacia un lado, que podría ser aquí o podría ser hacia allá, dependiendo del caso, pero se beneficia uno de los extremos. Entonces, estabilizadora, el promedio. Disruptiva, ambos extremos. Y la direccional, un solo extremo. Entonces, aquí tendríamos eso. Si el bosque nuevamente cambió por alguna condición y solamente hay arbustos verdes oscuros, claramente los escarabajos que son de color oscuro se van a camuflar y los demás van a desaparecer en esa temporada. Y acá tendríamos lo mismo en el caso de algún jirafas, por ejemplo, si habláramos de jirafas, si el alimento cambió y está en lugares muy altos, se benefician solamente las jirafas que tengan cuello alto, y las de cuello más intermedio, poco, y las de cuello corto, nada. La curva se orienta hacia un extremo. ¿Preguntas aquí? ¿O de algún tipo de selección o algo así? 3 tipos de selecciones. La disruptiva, la direccional y la selección estabilizadora. Profe, esos son como subtemas, por así decirlo, de la natural. Claro, es como podría estar Derivan actuando. de ella.
claro, porque siempre decimos que la selección natural escoge al organismo que está más adaptado, que tiene cierta característica. Ya, pero ¿en qué contexto? Bueno, en estos contextos. A veces direccionándose hacia un fenotipo, otras veces direccionándose a dos fenotipos cuando es disruptiva, o al fenotipo intermedio. Entonces, de esa manera actúa. Entonces, eso sería con respecto a la selección natural. Los tres tipos. Cualquier otro nombre que les aparezca aquí como selección con gráficos así, no, son distractores. Solamente podrían aparecer estos tres tipos: direccional, estabilizadora o disruptiva. Nada más. A veces coloca el DEMRE así como unos nombres raros que no me acuerdo en este momento, que no tienen nada que ver. Que suenan muy tentadores, pero no son. Y el último caso de selección natural, pero que no tiene que ver con esta forma de que el ambiente esté generando condiciones que benefician o perjudican, es la selección de tipo, ahí tenemos una figura final, como para que después comparen, que es lo mismo anterior. Ahora viene la selección sexual. Es un tipo de selección natural porque algunos se van a ver beneficiados y otros perjudicados. Selección sexual. Pero aquí no es el ambiente en sí el que selecciona ni los depredadores. Acá es la hembra, principalmente, la que escoge con qué macho se quiere aparear, y claramente esos genes se van a heredar a su descendencia. Intersexual, la hembra escoge, perdón. No, está bien, sí. La hembra escoge con quién se queda. Entonces, los machos podrían competir para que la hembra los escoja, colores vistosos, mejores nidos, etc. Pero la hembra decide con quién se queda. Por ejemplo, aquí, en esta imagen, podemos ver que creo que esto es un faisán, si es que no me equivoco. Tenemos tres tipos de machos. Un macho que es de muy baja calidad, porque miren su estructura corporal, se nota que está... Pero, profe, Es que según la imagen, baja calidad porque pudiera estar enfermo, pudiera estar desnutrido, por ejemplo, por lo tanto quiere decir que sus genes no serían convenientes si estamos hablando de descendencia que sobreviva. Tenemos un macho que se ve ambiguo, o sea, pareciera que está bien, pero no del todo, algo puede tener extraño. En cambio, acá, el tercer caso, hay un macho que se ve que es de alta calidad, porque se ve que tiene un buen tamaño, se ve que tiene un buen porte, todo lo que influye, las plumas, todo bien. Entonces, claramente la hembra, cuando tenga que escoger alguno de ellos, va a rechazar al primero, rechaza al segundo, y se queda con el tercero. Entonces, ella selecciona con qué macho quiere tener descendencia. Selección intersexual, porque si este se ve mejor, significaría que tiene mejores genes. Entonces, ella no va a escoger a estos porque significaría perder la batalla, porque esos hijos podrían heredar esa mala característica, que podría ser la enfermedad o algo que sea negativo. Inter porque distinto sexo escoge a otro sexo, la hembra al macho. Lo mismo con las leonas. Ellas seleccionan con qué león se quedan finalmente, porque es el que le podría otorgar mejores características. Por eso los leones pelean entre ellos y el que pierde es el más débil, por lo tanto supuestamente tendría peores genes. Y el que gana sería la mejor elección. Entonces, intersexual. En la naturaleza se da siempre... Dígame. Es lo mismo que ocurre con los caballos de mar y esta reproducción como asexuada, como que se escoge quién es la hembra y el macho. No sé, ahí creo, no estoy seguro si que los caballos de mar son sexuados o no, son peces, debería ser sexuado. Creo que lo que influye es como quién podría cuidar mejor los huevos, creo, ¿no? Si es que no me equivoco. Y ahí Tenía entendido que había como ¿Ya? una, no sé, cómo es la reproducción, creo que era bien extraña, como que uno puede ser el macho o la hembra, entonces como que había una dualidad. Ya, no es los caballos de mar, eso es en los caracoles, parece. En los No sé, pero caracoles, algo del mar, era algo sí, del mar, sí. sí, me suena, eso me suena, sí, hay claro, no, ahí no sería eso, porque al final, igual sea cual sea, sí, creo que eran caracoles que son hermafroditas, sí, caracoles, porque como son hermafroditas, al momento del apareamiento tienen que decidir cuál va a ser el macho y cuál va a ser la hembra, porque tienen ambos sexos, y creo que el más rápido en enterrar como una aguja sexuada, que se llama así, es el que queda como macho, y el que no queda como hembra, y ahí está. Pero es que fuera cual sea el caso, igual finalmente
van a compartir genes, entonces ahí no habría selección. Simplemente ahí sería como lucha con cuál se queda con el rol de macho o de hembra, en el caso del hermafroditismo. Pero acá, cuando hablamos de selección sexual, es literal que un sexo escoge al otro. En la naturaleza, siempre la hembra escoge al macho. Dígame. Eso le iba a preguntar, un caso en que el macho No, escogiera a no. la hembra en la Solamente, naturaleza. el caso del macho de que escoja la hembra solamente se da en los humanos. En los no, ¿Pero igual? claro, en los no humanos siempre la hembra escoge, pero en los humanos el macho podría escoger. Y eso es... Profe, Sí, dígame. es que vi un documental donde había un cangrejo ¿Ya? que como que se robaba a la hembra, o sea, como que la agarraba así como con las pinzas. ¿Ya? ¿Sí? Ahí la hembra no la estaba cogiendo, el No. macho como que se la secuestró. Claro, pero es que se supondría que si él fue capaz de secuestrarla, sería que era el más rápido y el mejor. Pues al final igual, seguramente su forma de elegir es así, porque el que logra primero atrapar a la hembra es el que tiene mejores características, entonces igual sería intersexual. Ah, Porque si hubiera llegado otro, por ejemplo, sería el otro, o si fuera otro, sería el otro, entonces igual es intersexual. Esa es la idea. Pero como les digo, no he escuchado de casos así que sea literal que el macho escoja a la hembra, a menos que sean humanos, como les decía. Y el segundo tipo es la intrasexual, donde aquí literal un macho lucha con otro macho, pues es intra, el mismo sexo, ambos machos pelean para poder ganar y esperar que la hembra los escoja. O sea, igual se relaciona con la otra, pero solo aquí, acá los machos tienen que pelear, incluso pelear a muerte. Acá no, acá los machos muestran sus características, muestran los nidos que tienen, muestran distintas cosas que pueden tener y la hembra decide si escoge o no escoge. Pero acá no, acá el macho tiene que pelear, tiene que enfrentarse, tiene que desplazar a otro o matar a otro, y ahí la hembra sí se queda con el ganador. Se llama intrasexual. Los machos pelean y el vencedor se queda con la hembra. Y esta pelea se mantiene en el tiempo, porque ya, supongamos que este macho le ganó al otro, y ahí este se va, se fue. Pero la pelea no termina ahí, porque incluso después hay competencia espermática, donde, por ejemplo, si el macho ganador se apareó con la hembra, pero después llega otro macho que también se aparea con la hembra, y los espermatozoides van a luchar cuál llega primero, por decirlo así. Entonces igual hay competencia espermática, cuál fecunda primero. Y en caso de que haya fecundación, y el macho quedó así como picado, porque él quería tener descendencia, puede ocurrir incluso infanticidio. El macho, cuando ya... Dígame. ahora ya estoy confundida, porque según Porque yo eso hacen los leones cuando muchas llegan especies... y matan como a los No, leoncitos. muchas especies cometen infanticidio. El macho mata a las crías que tuvo la hembra para obligarla a que tenga que comenzar de nuevo un ciclo reproductivo y él tenga ahora el chance de aparearse con ella. Entonces, ahí continúa la selección intrasexual, porque hasta que uno ya realmente, el bebé nació y creció, ahí ya claramente fue el ganador. Pero mientras tanto, no. Hay que buscar todas las opciones para poder dejar descendencia y mantener las características. Entonces, ahí tendríamos un caso de infanticidio. Eso sería. El otro día vi un video donde un ñu, parece que en África era, que estaba matando a una cría de ñu. Yo pensé que lo estaba ayudando, porque en el video se veía donde aparecía un león que iba